Durante estos casi 27 minutos nos acercaremos al triunfo de las Mambisas de Santiago de Cuba en la Liga Superior de Baloncesto, la jornada del Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón y el más universal de los deportes. Todo esto y más al regreso, ya comenzamos. La escuadra de Santiago de Cuba se proclamó hoy campeona de la Liga Superior de Baloncesto en el sector femenino. Las Mambisas de la Tierra Caliente completaron su tercera victoria del playoff al superar por 61 cartones a 58 a las guerreras guantanameras en un peleado desafío de principio a fin en la sala polivalente Alejandro Urgeyes de Santiago de Cuba. Al terminar el choque, la colega Rosa María Panadero obtuvo declaraciones del equipo ganador. Me siento bien emocionada y pensar que es un equipo joven que luchó y lo logramos. El equipo de Guantánamo no es enemigo pequeño, la gente lo disminuyeron porque decía que tenían 7 atletas, no sé por qué, porque son atletas aguerridas y tan aguerridas como las santiagueras. Como capitana estoy súper contenta con el resultado obtenido, porque somos un equipo con muchachitas muy jóvenes y para eso hemos entrenado por defender la final, que este equipo Santiago desde el año 2013 no alcanzaba lo más alto del podio. Y felicitar también a las guerreras guantanameras que supieron salir al terreno a defender también su camiseta y bueno, nosotros salimos mejores. Por otra parte, el bicampeón olímpico Roniel Iglesias comenzó hoy el camino rumbo a su título número 12 en la historia de los torneos nacionales Playa Girón. Con paso seguro, Juan, orgulloso de su larga trayectoria en el boxeo, hizo su estreno en la gramontina sala Rafael Fortún, el bicampeón olímpico Roniel Iglesias de los 69 kilogramos. Con excelente postura, golpeo potente y trabajo en las 3 distancias, el pinareño superó unánime al tunero Rafael Carbonell en un pleito exigente que marcó el primer paso en el empeño de sumar su 12ª faja en estos certámenes. Roniel Iglesias está trabajando con muchas carreras, mucha carrera en lo que es el boxeo, con una cierta edad que todo el mundo sabe que hay que estar bien preparado y prepararse muy bien, pero bueno, lo estamos haciendo muy bien y nos parecemos niños de 15 años como los que se están presentando aquí en el país. Pero sin dudas en esa propia división, el pleito más intenso y a la vez debatido de la jornada fue entre el exmundialista juvenil, el habanero Darian Fabier Castro, y el local Yusnier Sorzano. El primero, que representa una de las figuras en ascenso a seguir, fue bajando el ritmo de sus primeros compases con entradas, esquivas y riposta para aceptarle a su oponente el pleito en la corta distancia. Pelea de alta combatividad a la altura de este Playa Girón que representó victoria dividida para el representante de la capital. En el cartel de este jueves están programadas 14 peleas en las fases de cuartos de finales y semifinal. Subirán al encerado por vez primera el campeón mundial Joenlis Feliciano de los 75 kilogramos y el titular continental Billy Rodríguez de los 48. Giselle Filiu Telles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nos mantenemos en el boxeo. Tras finalizar el Clásico Nacional Playa Girón, una comitiva antillana zarpará hacia Kazajistán para compromisos internacionales, mientras también habrá 3 incursiones en circuitos profesionales en México, Bolivia y Colombia. Según publica el portal digital HIT, hasta la capital del país asiático viajarán 8 pugilistas encabezados por el rey mundial Joenlis Felicianos, quien tendrá entre sus compañeros al bronceado a ese nivel Osbel Caballero. Los otros convocados son figuras en ascenso, el caso de Alejandro Claro, de los 51 kilogramos, Roger Landy Delis, de los 63 y medio, Darian Fabier Castro, de los 67, Brian León, de los 80 kilos, Jainier Areus, de los 86 y Carlos Castillo, de más 92 kilogramos. La justa comenzará el próximo día 29. Por su parte, el bicampeón olímpico Roniel Iglesias será parte de un cartel profesional pactado para el 1 de julio en la ciudad mexicana de Monterrey. Contrario a lo informado antes, chocará allí las 154 libras con el local Agustín Lugo, protagonista de 11 triunfos, 14 reveses y 3 empates. Las restantes peleas de ese tipo, todas a 8 asaltos, implicarán al triple rey del orbe Lázaro Álvarez el día 20 de julio en Santa Cruz, Bolivia, y a Caballero el 29 en Barranquilla, Colombia. El primero en la división de las 130 libras contra el mexicano Brian Mercado de balance de 10-1-1 y el segundo en las 126 con el oponente del colombiano Luis Díaz con 23-10-1. Tiempo de nuestra primera pausa, al regreso estaremos en la mesa de análisis, hoy para hablar sobre los playoffs de la Liga Superior de Baloncesto. No se mueva, ya regresamos.
van entrando ya a la última curva para los últimos 100 metros. Ahí viene Juan Torena en primer lugar. Ahí va en segundo Wolfhurer. Sigue Juan Torena con un gran paso. Ahí ven el récord del mundo. Juan Torena, ahí viene Juan Torena con el corazón. Viene Juan Torena con el corazón, va a llegar en primer lugar. Y Juan Torena va estando en primer lugar. Medalla de oro para Juan Torena de Cuba. Entró por sus condiciones con el corazón. Juan Torena acaba de darle a Cuba la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos, nuevo récord mundial. Tiempo de nuestra mesa de análisis en el 9º inning del Canal Caribe hoy para hablar sobre la Liga Superior de Baloncesto, y para ello tenemos como invitado al colega Raúl del Pino. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Andy. Un placer estar de vuelta contigo aquí a la mesa de análisis del 9º inning. Raúl, te propongo entonces comenzar por una de las informaciones de estos últimos días. Es el triunfo en el caso de la jornada de ayer de los Búfalos. Ganan otra edición más y mantienen esa dinastía del equipo de Ciego de Ávila en la Liga Superior de Baloncesto en el caso de la rama masculina. Exactamente, los Búfalos han sido la superpotencia de este torneo desde que comenzó a disputarse en formato provincial por provincia. Recordemos que en los inicios de la Liga Superior, en la década de 1990, estaban divididos en zonas centrales, capitalinos, orientales. Pues bueno, desde el año 2004-2005, cuando comienzan estas ediciones, pues los Búfalos surgieron como el equipo a vencer en estas ligas, y ya ahora sumaron su corona número 10 de las 15 ediciones que lleva este formato, lo que demuestra sin dudas la potencia, la plaza que es Ciego de Ávila para el baloncesto cubano. Y en esta ocasión lo hacen todavía de la mano de muchos jugadores ya veteranos que fueron los protagonistas de aquellos éxitos de antaño, como el caso de William Granda, el propio Papa Joan Luis Haití, Yacer Rodríguez, que fue el MVP de la final. Y a mí me alegra muchísimo saber que después de un par de años donde no estuvieron ni siquiera en la discusión del título, pues bueno, el equipo de Ciego de Ávila vuelve a la élite del baloncesto cubano, donde me parece a mí que pertenece por derecho propio. Así es, Raúl. Una de las cosas que más da gusto ver, como comentabas, es el caso de ver todavía en esta nómina a muchos jugadores veteranos que incluso Yacer decía en declaraciones al sistema informativo que quizás sea una de sus últimas campañas, no el caso de Yacer, sino de esa oda de jugadores veteranos que ya tienen mucha carretera, pero da mucho gusto ver nuevamente el caso de Luis Haití, de Jordani Jaca, el camagüeyano de Jaca, otro experimentado más que también cuenta con 1000 batallas y que bueno, este año logró finalmente su título de campeón de Cuba como refuerzo de los Búfalos. Raúl, también, por supuesto, no restarle méritos a un equipo de Santi Espíritus que llegó a esta final a mérito propio, valga la redundancia, incluso un equipo de Santi Espíritus que era su primera final. Santi Espíritu fue el equipo revelación de la temporada regular, en segundo lugar, más de 20 victorias, lo comentamos aquí en otra ocasión, y me parece que cuando le gana a Capitalinos en las semifinales, pues bueno, ahí ya creo que cumplió su papel, porque es la primera medalla de un equipo espirituano en torneos de este tipo. Quizás esta final deja un sabor de boca un poco raro por ese segundo partido que se define por un punto. Hay una cuestión de una canasta en el último segundo que los árbitros no cantan. Y bueno, quizás eso es lo que hace deslucir un poco esta final. Pero los tres partidos fueron marcadores de 3-0. Muchas veces se dice, no, pero Ciego barrió, Ciego aplastó. No, a ver, es cierto, ganó los tres partidos, pero el equipo de Santi Espíritu luchó en cada uno de ellos y demostró un gran papel, sobre todo ante un rival de la talla de Ciego de Ávila. Así es. Raúl, te propongo pasar ahora al caso del femenino. Hoy el equipo de las Mambisas de Santiago de Cuba ganó contra el rival de Guantánamo, una final que fue bastante pareja. De hecho, lo reflejan así los marcadores. Sí, a ver, se cumple aquí también el pronóstico de que Santiago de Cuba, desde que comenzó el certamen, estaba un poco por encima del resto. Así lo dejó ver la tabla de posiciones y también los marcadores de cada partido. Santiago fue un equipo que promedió más de 100 puntos por partido, mostró excelente trabajo de equipo, cabezado por su directora, su DT Robert, que yo creo que logró engranar muy bien a esas muchachas para que le pasaran por arriba a todos sus rivales. La semifinal entre Capitalinos y Guantánamo iba a dar obviamente una rival para este equipo de Santiago de Cuba, pero yo nunca pensé que le pudieran hacer fuerza. Para que veas, en este caso, como tú lo decías, fue más reñida esta final femenina que quedó 3-1 con marcadores más cerrados de lo que yo pensé que podía ser incluso la masculina. Y me parece bien, ya lo escuchábamos en una entrevista de la capitana de Santiago de Cuba, desde el año 2013 Santiago de Cuba
no conquistaba una medalla de oro en la Liga Superior de Baloncesto. Raúl, te propongo entonces ahora hacer una valoración general de lo que fue esta Liga Superior de Baloncesto, una liga de la que en un principio se hablaba mucho, sobre todo por cuestiones logísticas, quizás el calendario, el tema de los tabloncillos, o sea, que había mucha polémica en un principio. ¿Qué te pareció en sentido general esta edición de la Liga Superior de Baloncesto? Fue un certamen que desde que comenzó ha tenido, como tú comentas, algunas dificultades, tanto de temas logísticos, pero me parece que al final el hecho de haberlo logrado, después de 2 años donde el deporte en Cuba estuvo detenido, creo que haber hecho esta Liga Superior de Baloncesto es el primer punto a su favor. Yo estuve conversando mucho a lo largo del certamen y antes de venir para acá para el programa con el profe Eduardo Moya, que es el director de la Selección Nacional Masculina de Baloncesto, y estábamos precisamente valorando, ¿no?, los retos a favor y en contra de la Liga Superior. Y él me decía que le sorprendieron mucho a ellos ahí en la Comisión Nacional el nivel técnico de los equipos, porque pensaban que después de 2 años sin jugar, pues iba a estar mucho mejor. Por supuesto, hay muchísimas cosas que trabajar. Hay que trabajar mucho el trabajo técnico-táctico, tanto de los jugadores como de los propios entrenadores, los tiros, por supuesto, la defensa. Pero creo que no fue tan malo como ellos esperaban en la Comisión Nacional. Entonces, creo que para el año que viene, aparte de por supuesto, corregir estas dificultades, también creo que deberían buscarle otra fecha a la Liga Superior que no coincida con la Serie Nacional, por ejemplo. Siempre se habla de que la Liga Superior ha sido el segundo espectáculo deportivo en Cuba de la década de los 90, pero este año, al coincidir sobre todo sus playoffs, su postemporada con la pelota, pues por supuesto les resta mucho espacio mediático, no se pudieron transmitir los partidos. Otro factor, que eso priva también de la transmisión, porque también coincide con, por ejemplo, el torneo Playa Girón, que comenzó en estos días, por tanto, era casi imposible ver los playoffs de la Liga Superior de Baloncesto. Y ya en cuanto al nivel quizás ya cualitativo del torneo de los jugadores, a mí yo hago una comparación porque es cierto que el nivel ha descendido, es algo que no podemos negar. Veíamos este mismo equipo de Ciudad Ávila como jugadores veteranos, jugadores que ya no están en su forma deportiva óptima, todavía siguen dominando el certamen, cuando no debería ser así. Por supuesto, la nueva generación debe imponerse. Pero ¿qué sucede? Estos mismos jugadores que en otra época dominaron la liga no estaban de contrato. Y hoy los mejores jugadores de baloncesto cubano no se encuentran en Cuba. Entonces, quizás el nivel de la liga ha descendido un poco por estas cuestiones, pero no quiere decir que el nivel de baloncesto cubano ha descendido. De hecho, yo creo que ahora mismo el baloncesto cubano está de nuevo retornando a quizás el nivel que estuvo en antaño, y bueno, es lo que han demostrado en las ventanas de baloncesto recientemente. Bueno, Raúl, ahora que precisamente tocas ese tema y hablas también de la salud del baloncesto cubano, te propongo entonces hablar sobre ya lo que tiene el horizonte, en el horizonte del baloncesto cubano, la próxima ventana. Sí, en el caso de la Selección Nacional, ya la semana que viene se disputará la última ventana mundialista. Sabemos que Cuba ya no tiene posibilidades, no ha logrado alguna victoria, pero le quedan 2 partidos, uno contra México allá en Aguascalientes el próximo 1 de julio, y luego cerrarán las acciones aquí en la Ciudad Deportiva contra Estados Unidos. Yo a toda la afición de baloncesto lo invito a que vaya a ese partido, porque realmente tener la oportunidad de ver una selección de Estados Unidos aquí es importante. Ya lo vimos cuando vinieron hace 4 años, donde hay jugadores que ahora mismo están en la NBA, como el caso de Caruso de los Chicago Bulls, pues lo pudimos ver aquí jugar en la Ciudad Deportiva, y por supuesto, no solamente para la afición, sino también para los jugadores, la propia selección nacional, pues también es una prueba importantísima. Ya ellos están entrenando a partir de mañana en la Ciudad Deportiva, están aquí todas las estrellas, Asiel Rivero, todo el equipo estará, y me parece que Cuba en esta última ventana puede pues quizás mejorar o aspirar a lograr esa victoria que no pudo hacerlo en jornadas anteriores. Cuando finalizó la última jornada mundialista, recuerdo que luego de esos partidos conversé con el profe Moya y él nos comentaba que ellos se habían quedado muy insatisfechos, sobre todo por no haber logrado una victoria, y nos planteaba entonces que el principal reto, más allá de estar eliminados ya de esta ventana mundialista, era conquistar un triunfo en estos 2 partidos. Si pudiera ser, que parece el rival más complicado, pero si fuera en casa, en la Ciudad Deportiva, sería a todas luces. Es que muchos años a los amantes del deporte cubano, sobre todo en estos deportes tan populares como el baloncesto, el béisbol, el voleibol, el fútbol, siempre hablábamos de que queríamos los jugadores que estaban insertados en otras ligas que pudieran conformar la selección nacional. Afortunadamente es un proceso que ya se ha venido haciendo en los últimos años, pero es solamente el primer paso. O sea, con uno poder traer las figuras que están jugando en ligas extranjeras, con poder sacar a los atletas del país que jueguen en otras ligas, eso es solamente el primer paso. También ahora queda la parte del teamwork, de que esos jugadores se vayan uniendo, de que vayan trayendo todo el talento que traen de las diferentes ligas, porque no es el mismo baloncesto que se juega en Europa, el que se juega en Sudamérica, el que se juega en Centroamérica. Los mismos entrenadores cubanos quizás carecen un poquito también de esa experiencia internacional. Entonces son muchos elementos que tienen que ir ahí llegando, afincándose entre ellos para que
el equipo pueda ir creciendo. El objetivo fundamental de esta selección son los Juegos Centroamericanos del año que viene. Yo creo que Cuba está en perfectas condiciones de aspirar a la medalla de oro. Ya ellos en Barranquilla 2018 obtuvieron un importante bronce. Pues bueno, yo creo que sí, que a mí me parece que la salud del baloncesto masculino cubano pues ahora mismo está muy bien y me encanta que esto suceda así y ojalá sigan mejorando. Así es, Raúl. Bueno, para hablar del baloncesto, por supuesto, también tendremos mucho tiempo. Quizás la semana que viene, cuando finalice la ventana, podemos perfectamente estar aquí de nuevo y analizar qué sucedió ahí. Bueno, muchas gracias, Raúl. Un placer. Y bueno, a usted le invito a continuar con nosotros mientras vamos a nuestra segunda pausa y al regreso pasaremos ya al ámbito internacional.